Hay mucha confusión sobre los carbohidratos. La verdad es que no son malos para nuestros cuerpos. Lo que puede causar daño en los cuerpos puede ser el exceso de carbohidratos, pero cuando uno come las porciones correctas que uno necesita de carbohidratos, esa es la fuente principal para tener energía. Te damos la bienvenida a Baptist Health Talk, un podcast dedicado a todo lo relacionado con el cuidado de la salud, desarrollado por Baptist Health South Florida, tu fuente de confianza en prevención y bienestar de la salud. Hola, les saluda Sandra Peebles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baptist Health Talk, donde respondemos a tus preguntas más buscadas sobre temas de salud. Hoy ponemos en el foco la nutrición, lo que alimenta su cuerpo, impulsa su vida diaria y hace que el comer bien se sienta simple y sostenible. Hoy nos acompañan dos expertas, Lucette Talamas, dietista nutricionista con Baptist Health, y también Yanelis Díaz, chef ejecutiva en Baptist Hospital. Gracias a ambas por estar aquí. Un placer. Gracias. Y qué bueno hablar de este tema que la verdad que me apasiona y me parece que es de gran interés para tantas personas porque el poder elegir comer bien es algo que podemos hacer y tomar el control de nuestras vidas y que está ahí. La verdad que lo tenemos que hacer varias veces al día y esta es una linda oportunidad para aprender más acerca de la comida. Así que bueno, Lucette, vamos a comenzar contigo. Las personas escuchan todo el tiempo el término de una alimentación balanceada, sí. Pero cuando nos sentamos a comer y miramos el plato, ¿cómo luce esa alimentación balanceada? Sí, una alimentación balanceada se puede ver un poco diferente para todos. Entonces es algo personalizado, pero al final del día, cuando vemos nuestro plato, todos podemos tener la misma meta, que es la mitad del plato verduras. Y la mayoría de la gente no están llenando la mitad de sus platos con verduras. La otra mitad lo dividimos otra vez y 25% está reservado para las proteínas, mejor si son magras, que tienen menos grasa. Y el otro 25% sería para los granos, y si pueden ser granos enteros, sería más saludable la alimentación de ese plato también. Y cuando hablamos, y vamos a hablar acerca de la alimentación de tantas personas, porque eres chef ejecutiva del Hospital Baptist aquí en el sur de la Florida. Explícanos lo que significa ese trabajo y cómo logras alimentar a tantas personas que llegan al hospital, no solo pacientes, pero también a los médicos, a los trabajadores, a las enfermeras, incluso a los familiares de los pacientes que vienen. ¿Cómo hacer que esa comida, esa producción salga exitosa? Creo que es una combinación de muchas cosas, Javier. Obviamente es un team que tengas que te refuerce, pero mucha paciencia, mucho amor y sobre todo mucha guía en lo que mucha concentración a quien está sirviendo, a la persona que le está sirviendo. Específicamente tenemos varias diferentes gentes, diferentes personas. Tenemos a los pacientes que necesitan una dieta restringida para ellos por las circunstancias en que estén. Tenemos a las personas que trabajan ahí, que trabajan muchas horas, que tienen, tú sabes, diferentes preferencias. Y tenemos también a la persona que está con el paciente, que quiere maybe esa sopita de pollo y quiere sentirse como que está lejos de casa, pero que todavía puedes sentirse como ese confort, correctamente. Porque la alimentación, la verdad, que nos ayuda a sentirnos. Sí, seguro que sí. Nos calma los nervios. Lejos de casa, pero cerca, pero aquí. No sé sinceramente cómo explicarlo, pero es ese confort que necesito. Necesitamos diferentes menús. El menú no es como un restaurante. Cuando tú vas al restaurante, tú sabes lo que tú vas a pedir en ese restaurante, ¿verdad? Pero aquí en el hospital no es así. Necesitamos mucha variedad, muchas opciones y muchas recetas restringidas especialmente para los pacientes. Que la verdad que es gran esfuerzo. Es bastante, pero con mucho gusto lo hacemos. Bueno, te pregunto, Lucette, como dietista, nutricionista, la pregunta que todos quieren saber, y es que mucho hablamos de los carbohidratos, de que son malos, que no se puede comer pan, que no se puede comer papa, las pastas, pero ¿es realmente los que son realmente los carbohidratos dañinos o malos para la nutrición o es que será que no los entendemos bien? Hay mucha confusión sobre los carbohidratos. La verdad es que no son malos para nuestros cuerpos. Lo que puede causar daño en los cuerpos puede ser el exceso de carbohidratos, pero cuando uno come las porciones correctas que uno necesita de carbohidratos, esa es la fuente principal para tener energía. Entonces los carbohidratos se digieren a glucosa, que es azúcar.
Es azúcar, sí, pero eso pasa después de la digestión. Eso es un proceso de comer y tener el tiempo de digestir y salen los nutrientes también, pero también la glucosa está disponible para el cuerpo y eso es lo que nos da energía a los músculos, al cerebro para pensar. Entonces es la fuente preferida del cuerpo. Y lo que es importante es escoger las fuentes que son saludables de carbohidratos, que tienen más fibra y también comerlos en la porción correcta para uno. Y es importante para el cerebro, ¿verdad? Tener suficiente glucosa, me imagino, para poder pensar y estar atento uno. Solamente el cerebro necesita como 120 gramos de carbohidratos al día. Pero es fácil conseguir. Es muy fácil y nos encanta. Me parece que sería fácil encontrar esos 125 gramos de carbohidratos. Sí. Pero bueno, Yanelis, hablando de carbohidratos, ¿cómo incorporar estos alimentos, ¿no? El carbohidrato específicamente en el menú? Sin sacrificar, de una manera sana y sin sacrificar pues lo que es el confort cultural. Eso, como que Luzeth dijo ahora en estos momentos, creo que yo soy cubana. A nosotros nos encanta el arroz, los frijoles, todas esas cosas que son el arroz con pollo, tú sabes, mucho carbohidrato. Nosotros creo que los hispanos, su cultura es mucho basado en carbohidratos. Pero creo que la llave de esto, lo importante de esto es el amount, la cantidad, la porción, ¿verdad? Si vas a hacer un arroz con pollo, no vas a freír el pollo antes de echarlo, que usualmente no se hace, pero es como tener esa cautela entre la porción y lo que le echas. Cocínalo con aceite, con nuestra virgen, ¿verdad? Un poquito de aceite de nuestra virgen te hace ese arroz especial, ¿verdad? No tienes que echarle mantequilla, no tienes que echarle 7 copas de aceite. Creo que eso es muy beneficiario. Hay muchos pacientes que dicen, no, yo quiero arroz blanco y le vamos a dar el arroz blanco, pero ese arroz blanco va a estar porcionado y va a estar cocinado con poca sal, poca grasa y para no limitar porque lo que queremos es que ellos coman también, tú sabes. Entonces esas cosas son muy variantes y también le damos opción. Ok, no quieres arroz blanco, podemos hacer una papa hervida, podemos hacer un sweet potato, una papa dulce, ¿verdad? Que es mucho mejor que la papa en sí, la papa blanca. Hay sus opciones. Frijol negro, ¿no quieres? Ok, te damos una sopa de frijoles, una sopa de lenteja y eso te ayuda mucho. Es un carbohidrato y te ayuda mucho en todo lo que es también de forma de proteínas y eso es algo que tú me puedes ayudar con eso. Sí. Pero a los latinos sí nos gusta double up, duplicar los carbohidratos. A los cubanos nos gusta el arroz con frijoles negros, pero en Perú, que comen muy bien, los peruanos tienen una cocina excelente, pero fíjate, uno de mis platos favoritos, que es lomo saltado, te lo sirven con arroz blanco y con papas fritas. Explain that one. Yes. Carbohidrato, mucho carbohidrato. Bueno, Yanelis, guíanos a través de cómo luce un plato saludable desde el punto de vista tuyo, ¿no? Como chef. Como chef, el plato saludable, ya lo explicó anteriormente, es la mitad de vegetales, muchos colores, right? Los rosados, no rosados porque no es rosado, perdón, los anaranjados, los verdes, los púrpuras. Eso es la mitad del plato, que serían los vegetales, right? Se puede ajustar por los vegetales. Entonces, la otra mitad es dividida en dos. Sería tu proteína y tu carbohidrato. Again, tu carbohidrato sí puede ser arroz integral, puede ser una papa hervida, pero en mi forma, ¿sabes? En mi pensar culinario también puede ser un arroz blanco, pero ese arroz blanco tiene que ser porcionado y limitado. Nosotros no sugerimos en el hospital, obviamente, no sugerimos por la grasa como una vaca frita, pero sí lo tenemos en el menú. Y de la manera que lo cocinamos en un proceso donde extrae la grasa lo suficiente para poder servirle y tener ese comfort, esa cultura, confort, mantener esa cultura entre los pacientes. Claro, que es muy importante uno sentirse que está en lo suyo. Que rico es lo familiar. Por supuesto. Bueno, Luzeth, mucho escuchamos hablar de las comidas procesadas, pero ayúdanos a entender qué es lo que significa procesada, ultraprocesada, y hay realmente espacio para eso en nuestra dieta diaria. Sí. Entonces, cuando uno escucha la palabra procesado, no hay que automáticamente pensar es malo, porque la realidad es que hay muchas comidas procesadas en diferentes niveles. Eso es lo importante de poner atención en qué nivel está procesado, porque cuando algo es procesado solo un poco, que decimos minimal process,
eso puede ser el yogurt que uno compra o las lechugas que ya están lavadas y cortadas, las verduras que están lavadas y cortadas, que al final del día ese tipo de procesar nos ayuda a comer porque es saludable porque nos ahorramos tiempo. Claro, y lo hace mucho más accesible. Sí, pero yo exactly. nunca hubiese pensado, por ejemplo, como estás explicando, que unos vegetales cortados y limpiados y puestos en un paquete, tal vez congelado, eso es procesado. Mínimamente, pero mínimamente, esa es la palabra. No hubiese pensado Ahora, eso. Lo que sí debemos de tener más cautela es con las comidas que son ultra procesadas, ultra processed. Like Pop-Tarts. Sí. Como Yes. donuts. No. Bueno, Las donas. Sí, no. los que están ahí que duran un año y sin ponerse malo, esas comidas procesadas tienen Aditivos, sí. sí, y también son bajas en Nutrientes. fibra y nutrientes. Entonces, esa combinación nos ha enseñado en las investigaciones que puede aumentar nuestro riesgo a ciertas condiciones crónicas. Entonces, sí hay que limitar las comidas ultra procesadas, pero podemos usar las comidas procesadas minimalmente para comer más saludable. Claro, porque por lo menos lo hace más accesible, Sí. que es más cómodo y en nuestras vidas hoy en día es lo que buscamos. Yanelis, vamos a hablar acerca de las comidas procesadas, pero a diferencia, por ejemplo, de los embutidos, del jamón en lasca, de ese tipo de proteínas que a veces pensamos que son saludables o más saludables que otras opciones. ¿Esas son también comidas procesadas? Creo que hay diferencia, ¿verdad? Hay comidas que son procesadas, pero no ultra procesadas. Ahí creo que está la diferencia, ¿verdad? Cuando tú cuando coges una comida y lees los ingredientes y ves 70 diferentes ingredientes y la mitad de ellos no puedes pronunciarlo, entonces esa es la ultra procesada. Como Lucía dije, si tú ves algo que dice sal y agua, es procesada, porque de una manera se puso en un can, en una lata, o se cortó, o se frizó, sigue siendo procesado, pero no es ultra procesada. Y esa es la diferencia, y eso es lo que queremos evitar, las cosas que son ultra procesadas. Pero bueno, siempre un poquito, un sándwich de jamón cae bien de vez en cuando. Es tal vez con la frecuencia que decidamos comerlo. Sí, la frecuencia y la cantidad especialmente las ¿cómo se dice? Los deli meats. Las carnes procesadas, diría yo. Las carnes el jamón procesadas. lasqueado. Los jamones, Sí, Cuando no sé la palabra, voy a la descripción en este español tan rico. Bueno, vamos a hablar de macronutrientes. Sí. A veces cuando hablamos de estas cosas, yo sé que puede ser confuso para las personas. Macronutrientes son las proteínas, carbohidratos, fibra y grasa. O sea, los 4 componentes más importantes de lo que sería el alimento. Sí. Explícanos un poco acerca de eso y cómo apoyan esto, la energía, la saciedad, cómo nos ayuda cada uno de estos. Sí, bueno, tenemos 3 macronutrientes, que es los carbohidratos, proteínas y grasas. La fibra es parte de los carbohidratos. Entonces, los 3 macronutrientes es importante tenerlos presentes en nuestros platos, así como le explicamos cómo se forma un plato balanceado. Tenemos los carbohidratos, la proteína y las grasas ahí están incluidas cuando uno está cocinando la comida o tal vez como para una ensalada uno le pone aceite. Entonces las grasas ahí pueden estar presentes. O tal vez en el aguacate. El aguacate que nos encanta y está lleno de grasas saludables. Ahora, cada macronutriente tiene opciones de alimentos que son más saludables que otros. Entonces, el tipo de grasa, el tipo de carbohidrato puede ser grano entero que tiene más fibra o grano que no es entero que no tendría esa fibra. Y al final del día, los carbohidratos nos dan energía. La proteína nos ayuda a los músculos y las células y también nos da saciedad. Y la grasa también nos ayuda a absorber ciertos nutrientes y también nos da saciedad. Entonces, cuando comemos un plato con carbohidrato, proteína y grasas, todo balanceado a lo que uno necesita, nos da energía y nos da saciedad. Y esa fibra, cuando comemos, por ejemplo, vegetales enteros, explica esa fibra. Eso es lo que nos ayuda a eliminar. Sí, bueno, la fibra ayuda en muchas cosas, con nuestra digestión
y con eliminar también, como mencionó, también nos ayuda con los niveles de colesterol y también nos mantiene el gut health, que tenemos unas bacterias buenas que viven en nuestros intestinos y ciertas fibras es la comida para esos probiotics que viven en nuestros intestinos. Entonces, la fibra es algo excelente de incluir cuando especialmente viene de la comida, de las verduras, vegetales, de los frijoles y los granos enteros. Qué interesante, Sí. qué bueno, y me alegro mucho de haberte preguntado porque es interesante lo que estás explicando acerca de la flora intestinal. Sí, exacto. Que nunca lo había relacionado. Sí. Yanelis, vamos a hablar acerca de cómo preparar estos platos ricos en proteínas que sin embargo mantengan su atractivo, ¿no? Y su esencia cultural. ¿Cómo lo integras? Creo que todo es un balance y creo que también es un poco de información, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, yo pensaba antes, proteína es solamente carne, algo que venga de animal, pero no necesariamente es así. Todos los frijoles tienen proteína, right? El frijol negro, la lenteja, el chícharo, todo eso tiene proteína y no proteína animal, sino proteína vegetal. Y correct me, no es verdad. Claro. Entonces incorporamos eso de esa manera. Cuando hacemos un congrí le echamos más frijol que arroz y de esa manera se incorpora más un poco la proteína. Ahí le estamos agregando una ensalada. Cuando hacemos una ensalada, el queso también, ciertos quesos tienen más proteínas que algunos vegetales, también se lo incorporamos. Y de esa manera esa persona está cogiendo diferentes proteínas en diferentes variantes, no necesariamente de la proteína de animal. Bueno, déjame preguntarte, ya que estamos en el tema, en Miami, por supuesto, esto es una meca cultural, tantas culturas que están aquí. Tamales, comemos tortillas, comemos arroz, plátanos fritos, maduros. ¿Hay un espacio para esa alimentación cultural dentro de un régimen saludable? Yo creo que sí, y creo que depende de la perspectiva del ángulo en que lo mires. Okay. ¿Verdad? Podemos decir que depende del ángulo en que lo mires. Si es por la salud y por mejorarnos a nosotros, creo que hay que hacer, no es cambiar, sino como moderar, reinventar, no es reinventar esa receta, es como hacerle un variante, un poco de modificaciones para que siga esa parte cultural, esa parte que nos hace pensar en la abuelita cuando hacía los frijoles. Por ejemplo, algo para mí es la memoria. Para mí, algo cultural, algo que me emociona en lo que es la comida es la memoria de cuando cogías el mortero y machacabas ese ajo y esos aceites. ¿Sabes? Eso es, creo que lo que influye a tu memoria y lo que ayuda a tu memoria a relacionar como esa es la comida que yo quiero comer, ¿verdad? No sé cómo explicarle eso. Yo creo que eso es importante. Es solamente cambiar un poco la perspectiva del ángulo en que lo mires y no echar y ajustar algunas cosas, pero no cambiar totalmente esa receta. Y claro, porque siempre hay formas de hacer esas recetas tradicionales con ingredientes más sanos, o sea, ese aceite de oliva, hay otras opciones. El cítrico es excelente. El cítrico no es un reemplazo de la sal, pero es excelente. ¿El cítrico? El cítrico. Sí. Mira qué interesante. Limón. Es el limón, es súper... ¿Cómo dices? ¿Como en una ensalada? Como para marinar un pollo. A ver. Yes, le pones delicioso. ese ajo, ese cítrico. Entonces le agregas eso antes de incluirle la sal. Right? Entonces al final le echas un poquito de sal. Después que lo cocinas le echas un poquitico de sal si quieres. No es necesario. Porque todas esas hierbas, todas esas cosas frescas ayudan a ese sabor, a esa memoria que tú tienes de tu abuela cuando cocinaba. Bueno, ¿y cómo hacemos? Ya seguimos con Yanelis. ¿Cómo podemos lograr que los platos tradicionales mantengan su esencia? Aunque siento que me lo has dicho de cierta forma, pero que sean reconfortantes y cumplan con esas recomendaciones nutricionales. De cierta manera lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Yo creo que es cambiar un poco la perspectiva. De todo necesita ser... nosotros cambiamos. Nosotros nacemos bebés, caminamos, corremos y así es como hay que ver la comida, ¿verdad? Todo es cambiante y todo es adaptar. ¿Sabes? Uno se puede adaptar a diferentes cosas, quitándole la grasa, quitarle un poquito de sal, pero mantener esas cosas básicas, ese cítrico, ese ajo, ese mojo, esa cebollita, esas cositas no te hacen perder mucho de tu cultura. Bueno, y desde el punto de vista de nutricionista, de dietista, la misma pregunta, ¿cómo mantenemos esos platillos tan deliciosos? Las tortillas, las baleadas hondureñas, los tacos mexicanos.
Y a la vez no perder del todo la línea. Hay un lugar para las comidas culturales en una alimentación saludable. Janelis explicó muy bien cómo poner atención a cada ingrediente que nos da esos sabores para mantener esa tradición que nos da muchas buenas memorias. Yo también digo que si es un plato que solo hacen una vez al año, no lo tienen que modificar. Pero si es algo que están comiendo una vez a la semana o varias veces al mes, sí es bueno ponerle atención, ok, ¿qué grasa estamos usando? ¿Cuánta grasa? ¿Cuánta sal? ¿Qué tipo de sazón o ingredientes, especias estamos usando? Sí, porque hay quienes hacen, por ejemplo, la lasaña con zucchini, con calabacín. O con eggplant, o con berenjena. Bueno, lo que a mí me gusta para eso es ¿Alternando qué? Porque no hay que sacrificar todos los carbohidratos. ¿no? Pero me encanta esa idea. Entonces es una línea de carbohidrato, otra de eggplant, de vegetal y para reducir el carbohidrato, pero no eliminar. Claro, y en ese, pues, como dices, si es una vez al año no hay que modificar tanto, pero si vamos a repetir... Sí, y también hablamos mucho de que la mayoría de la gente no están comiendo suficiente vegetales, pero hay que recordarnos que el ajo, las hierbas son forma de vegetal. Las especias también viene de planta. Entonces, usualmente las verduras se incluyen. ¿Cómo se llama cuando la cebolla con los sofrito? Sofrito. El sofrito es pura verdura. Entonces, no es como ver un plato de brócoli ahí en su plato, un side de brócoli, pero tenemos diferentes maneras de incluir vegetales. Usualmente es en el proceso para dar sabor, porque los vegetales también dan sabor. Dan mucho nutrientes, que es bueno para la salud, pero dan sabor también, ¿no? Y cuando hablamos de los hábitos intuitivos, comer intuitivamente, ¿qué significa y aplica a todos? Es bueno estar consciente cuando comemos, comer consciente. Y eso es de pausar. Cuando vamos a comer lo que sea, una comida, una merienda o solo comer algo por el gusto, hay que pausar y pensar por qué estoy comiendo esto ahorita. Y esa respuesta nos puede mostrar mucho de qué nos está pasando internamente en ese momento. Entonces, comer conscientemente es importante para todos practicar. Es una práctica que empezamos a pausar en cualquier momento que vamos a comer. Bueno, y cuando hablamos de alimentar a tantas personas, Yanelis, ¿cómo hacen para mantener la comida de una forma constante, ¿no? Nutricional, que apetezca, pero para tantas personas con tanta variedad y tantas necesidades de la población, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes, estamos hablando de médicos que necesitan estar alertos y atentos, las enfermeras, por supuesto, todo el personal del hospital y luego quienes acompañan a los pacientes. ¿Cómo hacen para mantener esa cocina funcionando? Creo que mucho es parte de la comunicación, ¿no? Es como una cosa de dominó, es un juego de dominó, right? Si se cae una ficha, todas se caen. ¿Y cuántas personas trabajan con ustedes? Más o menos unos 100 personas en lo que es la parte culinaria, no el departamento entero, porque hay en la parte culinaria más o menos la gente que da comida, sirve comida, más o menos son como 100 personas. Muchos. Son bastantes, sí. Le damos a comer casi a 5,000 personas al día, solamente en la parte de lo que es la cafetería, se puede decir. Y ahí puedes incluir los pacientes, los doctores, más o menos como a 8,000 personas al día. ¿Y cómo mantienen la constancia de la calidad de la comida? Recetas, comunicación. Tenemos que tener recetas especialmente para los pacientes, los que tienen diferentes tipos de necesidades. Muy importante que se sigan esas recetas. Y mucha comunicación, mucha comunicación especialmente con las personas que lo compran, con las que lo reciben, con las que lo hacen. Es todo un gran proceso. Todo un proceso. La verdad que es un gran proceso. Me alegro haber conversado contigo y entenderlo mejor. Bueno, Lucette, si alguien quiere comenzar a adoptar un régimen más saludable de alimentación, ¿qué es algo que nos puedes decir que pueden incorporar hoy mismo sin tener que eliminar un grupo de alimentos o sin hacer cambios radicales? Sí, para comer saludable uno no tiene que empezar una dieta restrictiva que empieza en enero, empieza el lunes. Eso no se tiene que hacer. Sí, porque yo siempre estoy en ese año nuevo. Cuando uno está listo, uno puede empezar hoy a comer mejor y más saludable. ¿Qué podemos hacer?
podemos ver nuestros platos así como está hoy. Y hay veces hay que reducir unas partes, tal vez el carbohidrato no se tiene que eliminar, pero tal vez en unos casos reducir. Hay que asegurarnos que hay una fuente de proteína, tal vez 2 fuentes que puede ser de animal o de planta, más plantas, lo más plantas mejor, ¿no? Pero hay que ver esas porciones de lo que ya tenemos en el plato y también pensar qué puedo agregar. Muchas veces uno piensa voy a comer saludable, voy a restringir algo, ¿no? Pero en este caso vamos a ver qué podemos agregar de verduras. Entonces, miramos nuestro plato, vemos los carbohidratos, la proteína. Usualmente las verduras no están ahí suficiente en la cantidad que necesitamos para mantener salud. Y eso es lo que tenemos que agregar. Qué lindo consejo, ¿verdad? Agregar algo para enriquecer nuestro plato y nuestros hábitos. La verdad, me ha encantado esta conversación, ha sido fascinante. Gracias por su trabajo, las dos, la verdad, porque me parece un trabajo muy importante, ayudar a las personas a guiarlas a cómo comer mejor, que como digo yo, es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para nuestra salud. Así que ha sido una conversación increíblemente poderosa. Espero que todos hayan disfrutado, al igual que yo. Gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Y recuerden, espectadores, asegúrense de presionar el botón de suscripción en nuestro canal aquí para mantenerse al día con la información y los consejos más recientes sobre la salud y el bienestar de nuestros expertos. Gracias por estar con nosotros. Encuentra más información valiosa sobre salud y bienestar en nuestro blog de recursos baptisthealth.net/news y no olvides interactuar con nuestras redes sociales para enterarte de los eventos en vivo y futuros. Baptist Health Talk es una iniciativa de Baptist Health, el lado humano de la atención médica.